Now I'd like to invite here with me Dr. Diego Herreros. Yes, hello, Dr. Diego, how are you? ¿Cómo estás? Hola, Sí, hola, ahora buenas tardes. cambiamos para español, para portuñol, ¿ok? Está bien. Bueno, Bien, gracias. muchas gracias. Sí, muchas gracias por el tiempo ahí, por estar con nosotros. Y bueno, empezamos, ¿verdad? Con tu presentación. Solo un punto ahí que me gustaría reforzar. Entonces, si tiene alguna pregunta, hay el chat, pero hay Q&A. Entonces, pregunta en Q&A y después entonces vamos a tener un tiempo ahí de respuesta. ¿Ok? Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hoy día quiero hablarles un poco de resonancia magnética con musculoesquelética utilizando Ericon DL. Quiero partir esto hablando algunos conceptos sobre calidad de imagen en resonancia magnética. Hay dos parámetros que son importantes cuando hablamos de calidad de imagen en resonancia magnética. Uno es la relación señal-ruido y otro es la resolución espacial. Y ambos van a depender en parte del volumen, del tamaño del voxel. Si es que nosotros, por ejemplo, disminuimos el tamaño de la matriz, aumentamos el FOV y aumentamos el grosor de corte, vamos a obtener un voxel de mayor tamaño, lo que a su vez va a significar una mejor relación señal-ruido, pero una peor resolución espacial. Si aplicamos los cambios contrarios, vamos a tener un voxel de menor volumen, lo que significa una mejor resolución espacial, pero una peor relación señal-ruido. Ahora, ¿cómo compensar esta pérdida de relación señal-ruido? El instrumento que históricamente está a mano en resonancia magnética es ir a modificar el NEX, el número de excitaciones, que es el tiempo que el equipo va a estar recibiendo la señal. Por lo tanto, aumentamos el NEX, pero eso mejora parcialmente la relación señal-ruido, pero implica un mayor tiempo de examen. Visto esto, el balance entre estos conceptos, tiempo, relación señal-ruido, resolución espacial, es el eterno dilema en resonancia magnética. Ericon DL, entonces, es un algoritmo de inteligencia artificial que se aplica al proceso de generación de la imagen, previo a la construcción de esta. Del total de señales, del universo de señales que van a ir a llenar el espacio K, es capaz de discriminar lo que es ruido y lo que es artefacto de ringing o artefacto de Gibbs, para lograr construir una imagen de calidad, ¿ya? Sin que esto signifique una pérdida o un tiempo mayor. Entonces, si es que para consecuencias convencionales nos va a tomar un tiempo determinado lograr una imagen de calidad diagnóstica, o sea que tenga una relación señal-ruido y resolución espacial con calidad diagnóstica, nos toma un tiempo determinado. ¿Qué pasa con Ericon DL? Que nosotros podemos obtener esa misma calidad de imagen en un menor tiempo, o podemos usar el mismo tiempo obteniendo un estudio de calidad de imagen mucho mayor. Esto nos lleva a cómo aplicar el Ericon DL. Lo primero es que nosotros podemos elegir, como se mostró previamente, el nivel de disminución de ruido, ¿ya? Acá tenemos secuencias T1 coronales de rodilla. A este lado podemos ver una secuencia convencional que tomó 1 minuto y 18 segundos, y cada adquisición con grado bajo, medio o alto de potenciación de Ericon DL tomó 43 segundos, ¿ya? Para hacer más evidentes los cambios, vamos a comparar la secuencia convencional con el Ericon DL, y podemos ver cómo se logra un menor grano o ruido de fondo, mejor definición, por ejemplo, del cartílago articular, de la placa subcondral, de los contornos meniscales, etc. Ahora, esta herramienta nos lleva a que cuando la empezamos a utilizar nos vemos en la obligación, en la necesidad de modificar nuestros protocolos. Como les comenté previamente, esta es la realidad aplicando Ericon DL. Nosotros lo que decidimos fue usar algo intermedio, disminuir en algo el tiempo respecto a lo que hacíamos antes, pero ganando en calidad de imagen.
Les voy a mostrar ahora algunos estudios comparativos de secuencias convencionales previo a que tuviéramos instalado Ericon-DL y secuencias que hicimos al mismo paciente, misma extremidad, luego de tener instalado Ericon-DL. Esto es instalado sobre una base de un resonador magnético Signa Creator de 1,5 Tesla. Entonces, acá tenemos la secuencia convencional, aquí tenemos la secuencia adquirida con Ericon-DL. Entonces vean la diferencia que salta a la vista inmediatamente en la definición, de la calidad de imagen en un menor grano, menor ruido de fondo. Vean la definición de los vasos intraóseos, por ejemplo, o de estos vasos en partes blandas posteriores. Entonces, al comparar estas imágenes de la secuencia convencional versus las realizadas con Ericon-DL, lo que hicimos para optimizar la calidad es, pudimos aumentar la matriz, disminuir el grosor de corte a 3 milímetros respecto a los 4 milímetros, mantener un next bajo de 1,5 versus 3 que se utilizaron en la secuencia convencional, obtuvimos un estudio, una secuencia con mayor número de cortes, y en la mitad de tiempo, 1 minuto y 22 segundos versus 2 minutos y 43 segundos, por lo tanto una reducción de 50% del tiempo y una calidad de imagen que salta a la vista lo superior que es. Vamos a ver ahora estas secuencias coronales de PFAT-SAT. Vean lo mismo, el menor ruido de fondo, la definición de cartílago, de contornos meniscales, cómo empieza a aparecer este desgarro meniscal. Lo mismo en estos cortes sagitales. Acá ya había progresión de este desgarro meniscal en el cuerno anterior del menisco lateral. Vemos que se ha formado un quiste intrasustancia. Podemos ver entonces cómo se va definiendo también la definición de la raíz anterior del menisco lateral, de sus fibras. Otro ejemplo, vean estos cortes axiales comparativos. Tenemos una úlcera condral grado 4 con edema óseo subcondral. Veamos la diferencia en el grado de definición de lo que ya hemos hablado, contornos del cartílago, la úlcera condral propiamente tal, en una secuencia que tomó al comparar 1 minuto y 30 segundos versus 2 minutos y 25 segundos en la adquisición convencional. El mismo estudio, otro corte con cambios subcondrales en la tróclea femoral, un corte sagital a la misma altura en que podemos ver estas mismas diferencias. Veamos la definición de los contornos del menisco, o de estructuras más pequeñas, como podemos ver acá el componente profundo del complejo colateral medial, el ligamento menisco femoral profundo, cómo podemos ver la diferencia de definición en ambos estudios. Y comparando también la cantidad de tiempo, 1 minuto y 46 segundos versus 3 minutos y 50 segundos en la secuencia convencional. Entonces, todos estos cambios nos llevaron a que nuestro estudio, nuestro protocolo de rodilla, que es de 5 secuencias y que previamente nos tomaba cerca de 15 minutos, lo logramos reducir en un 41% el tiempo, a cerca de 8 minutos, y con una calidad de imagen que es significativamente mayor. Esto nos permite también no buscar como objetivo principal, como les decía antes, disminuir la cantidad de tiempo, sino que lograr una mayor calidad de imagen. En este estudio se solicitó una resonancia magnética de mano para controlar un schwannoma de un nervio digital del dedo índice, y comparen ustedes mismos, por favor, la definición de estructuras que logramos en utilizando Ericon-DL. Acá está el schwannoma, vean cómo se ve en las secuencias actuales versus las antiguas, o la definición de otras estructuras pequeñas del dedo, incluso logrando un tiempo un poco menor a la secuencia convencional. Entonces Ericon-DL nos da esta flexibilidad para ser más libres al momento de querer armar protocolos o de estudiar patologías, en poder decidir qué queremos hacer sin ser tan esclavos del tiempo. Acá lo que buscamos hacer, hicimos una prueba de lograr un estudio de mayor resolución del cartílago articular del compartimento patelofemoral. Hicimos secuencias axiales con una matriz mayor, un grosor de corte menor, manteniendo un next bajo para lograr una mayor resolución espacial.
Quiero que se fijen en la resolución que se logró. Si es que esto lo hubiéramos hecho con Ericon DL, con estos parámetros, habría sido un estudio muy alto en grano, en ruido, y vean cómo se logra definir con el patrón trabecular, los vasos y el cartílago mismo con gran definición. Ahora, eso era un poco la parte comparativa de sin Ericon DL y con Ericon DL que les quería mostrar. Ahora vamos a ver algunos casos ya de patologías musculoesqueléticas más o menos frecuentes que me ha tocado ver en los últimos meses desde que tenemos Ericon DL, para que ustedes se puedan hacer una idea. Esta es una resonancia magnética de pierna que se solicitó en un paciente que tenía una amputación y tenía sospecha de un neuroma. Entonces tenemos un corte sagital T2 y cortes axiales en T2 también. Y acá tenemos en el corte sagital como referencia la altura a la que tenemos el corte axial, y en las flechas marcan el nervio tibial, y podemos ver este engrosamiento distal, que si lo vamos viendo progresivamente en estas secuencias axiales, vemos cómo se llega a este engrosamiento que efectivamente correspondía a un neuroma del tibial. Vean en este otro caso estos cortes sagitales de rodilla, de P-FAT-SAT y T2, cómo se logra una definición realmente exquisita del desgarro mismo en el tercio proximal del ligamento cruzado anterior, y cómo, si nos vamos a la secuencia coronal oblicua dirigida al ligamento cruzado anterior, vean cómo se define el cabo proximal del ligamento cruzado anterior roto. En este mismo paciente, si vemos un corte coronal de P-FAT-SAT, vean en el compartimento lateral cómo tenemos una rotura, un desgarro del menisco lateral, con un flap de tejido meniscal que se proyecta al receso meniscotibial, o esta lesión tipo ramp en el cuerno posterior del menisco medial, o estos en sagitales T2 y de P-FAT-SAT, estos típicos contusión osteocondral del cóndilo femoral lateral. Otro ejemplo, veamos estos cortes sucesivos de secuencias coronales de P-FAT-SAT de rodilla. Acá tenemos el compartimento lateral, la banda iliotibial. Vean cómo aquí al lado de la tibia podemos ver una pequeña fractura, una avulsión de la inserción tibial del ligamento anterolateral, la fractura de Segón. Si avanzamos hacia posterior, también hacia medial, podemos ver una avulsión, una fractura pequeña de las fibras profundas del ligamento colateral medial en la inserción femoral. Si seguimos yendo hacia posterior, aparece una fractura también por avulsión en la cabeza del peroné de las inserciones del ligamento colateral lateral y de las bandas del tendón del bíceps femoral, con todo el edema ahí en las partes blandas posterolaterales. Entonces tenemos esa lesión profunda del ligamento colateral medial, la avulsión del ligamento anterolateral, lesión de la cápsula posterior, un desgarro en el músculo popliteo, y en un paciente con un ligamento cruzado anterior indemne. Otro ejemplo, resonancia magnética de tobillo. Acá tenemos un corte sagital en que podemos ver un desgarro o rotura completa del tendón de Aquiles. Vamos a ver algunos cortes axiales a distintas alturas. Acá vemos el engrosamiento y tendinosis del tendón de Aquiles, y en cortes superiores a través del desgarro vamos a ver ahí el foco mismo con hematoma, con falta de definición fibrilar, y el cabo proximal del tendón roto. Veamos un ejemplo de cadera. Acá tenemos una secuencia axial oblicua de P-FAT-SAT. Tenemos un desgarro o desinserción basal del labrum antero superior, y aquí hacia posterior podemos ver un quiste paralabral que se va a ir proyectando hacia las partes blandas posterosuperiores de la articulación. Cortes sagitales del mismo paciente. Vean la definición que logramos del desgarro anterosuperior y esta formación quística paralabral posterosuperior en las partes blandas. Acá hay una tabla resumen con los parámetros que utilizamos en que se lograron estas secuencias de aproximadamente 2 minutos 20, 2 minutos 32 segundos con esa definición. Otro ejemplo de cadera, si vamos viendo
cortes sagitales progresivos, vemos que acá aparece una alteración de señal en la espina ilíaca anteroinferior en un paciente que tiene una avulsión de la banda directa de la inserción del recto femoral en la espina ilíaca anteroinferior. También nos ha dado buenos resultados la utilización de Recon-DL en partes de la anatomía que necesitan usar antenas de cuerpo, por ejemplo, la resonancia magnética de pelvis, protocolo de músculo esquelético. En este caso, en una paciente que se le pidió el estudio para un control de localización y estado de la inyección de biopolímeros de relleno en las regiones glúteas. Entonces, esta es la calidad de imagen que se obtuvo en cortes también coronales, T1 y STIR, en que podemos ver cómo se definen los lóculos de inyección de biopolímeros. Acá están la tabla para que puedan ver de los parámetros que utilizamos. Bueno, este es otro caso, un caso muy bonito, que muestra una lesión por arma blanca del tendón de Aquiles. Vean que tenemos una lesión, acá tenemos, perdón, un sagital T1, sagital de PFAT-SAT y un coronal. Tenemos una lesión por arma blanca que es de espesor completo del tendón de Aquiles y de ancho parcial. Vamos a ver secuencias axiales T2 y de PFAT-SAT consecutivas de esta lesión. Si se fijan, antes que nada quiero que vean acá el nervio tibial, el grado de definición que tenemos de los fascículos del nervio, justo a la altura de la división en los nervios plantar medial, plantar lateral. Al ir descendiendo vamos a ver todo el edema que hay en las partes blandas regionales y cómo empieza a alterarse la señal de la grasa rodeando el paquete vasculo nervioso, especialmente en relación al nervio plantar medial, y el trayecto de la lesión con un pequeño hematoma. Por lo tanto, esta lesión por arma blanca a través del tendón de Aquiles alcanzó el paquete vasculo nervioso tibial posterior. Acá tenemos un ejemplo de antepié, secuencias T1, T2 y T1 con gadolinio, en que vean cómo un paciente, perdón, con antecedentes de artritis reumatoide. Entonces vean la definición que logramos de las erosiones en las articulaciones metatarsofalángicas, la sinovitis y esta gran bursitis intermetatarsiana, que incluso acá en la región dorsal podemos alcanzar a ver cómo se forman estas pequeñas imágenes tipo cuerpos de arroz en el espesor de la bursa. Cortes coronales del mismo estudio, coronal T2, de PFAT-SAT, T1 con gadolinio, en que podemos ver lo mismo, la sinovitis y la gran bursitis con los cuerpos, como les comentaba, en el segundo espacio intermetatarsiano. Este es otro caso que me parece particularmente bonito. Tenemos unos cortes STIR y T1 coronales comparativos de pelvis, en que podemos ver en la región de la tuberosidad isquiática derecha una osificación, una gran osificación heterotópica secuelar. Vamos a ver ahora cortes axiales consecutivos T2 y de PFAT-SAT. Vean cómo en la tuberosidad isquiática empieza a aparecer esta gran osificación heterotópica. Tenemos líquido en la interfase entre las estructuras óseas. Vean también en la definición de fascículos del nervio ciático. Veamos cómo en unos cortes más abajo vemos el origen de los tendones isquiotibiales, y también cómo acá el músculo cuadrado femoral muestra edema y sustitución adiposa en contexto de un pinzamiento isquiofemoral, un síndrome de pinzamiento isquiofemoral. Acá está el resumen de los parámetros que utilizamos para estas secuencias, en que se logra una gran calidad de imagen con tiempos que son mucho menores a los que estábamos acostumbrados, y reitero, con una mucha mejor calidad de imagen. Entonces, en suma, Recon-DL logra reconocer y reducir el ruido y artefacto previo a la generación de la imagen.
Esto rompe un poco el clásico problema de calidad versus tiempo en resonancia magnética y nos da la libertad de no ser esclavos del tiempo al momento de querer elegir optimizar la calidad de un estudio. También podemos elegir optimizar el tiempo o optimizar ambos en el balance que nosotros queramos. Como ejemplo de nuestro protocolo de rodilla, lo logramos reducir, como les comentaba antes, en un 41% el tiempo de adquisición y logrando una calidad de imagen que es muy superior a las secuencias convencionales. Muchas gracias por su atención. Dale, muchas gracias, doctor Herrero. Me gustaría, entonces, tenemos algunas preguntas aquí. Entonces, la primera es que, bueno, ¿qué te parece? ¿Te preocupa? ¿Está pasando algo por alto o maquinando algo que se pierde? O sea, alguna información que con Eric Ondiel, ¿te preocupa eso? Bueno, inicialmente, efectivamente era una preocupación cuando conocí la técnica y empecé a ver las primeras imágenes. Por una parte me dejaba tranquilo que está visado, aprobado por la FDA, y por otra parte es distinto a los filtros que se hacen post-proceso. Cuando uno ve la imagen y empieza a recorrer los estudios adquiridos, uno se da cuenta inmediatamente que hay una diferencia en cuanto a que no es que queden las estructuras más borrosas o más plásticas, sino que logra efectivamente definirlas mejor. Y eso salta a la vista y uno al irse acostumbrando ve que empieza a ver cosas mejor que antes, a definir las estructuras y las lesiones mejor que antes. Vale, gracias. Y una pregunta ahí que cómo camina ahí. Si hay alguna curva de aprendizaje, o sea, para usar Eric Ondiel, se tiene que, ¿cuánto tiempo se tarda? Si hay un tiempo ahí de aprendizaje, ¿qué te parece? Sí, a mí me parece que la verdad es que no. Lo que hay que acostumbrarse es que la imagen se va a ver distinta, y volviendo a la pregunta anterior, uno al principio se pregunta, ¿lo que estoy viendo es real o es plástico, está inventado? Cuando uno se da cuenta que es real, la verdad es que no cuesta acostumbrarse porque uno empieza a ver mejor. Es como, no sé, hacer una corrección de las dioptrías de los lentes ópticos. Sí, sí. Por lo tanto, me parece que no hay una curva de aprendizaje. Sí, y una pregunta también es los niveles de Eric Ondiel, de sacar el ruido. ¿Qué le parece para entonces músculo esquelético? ¿Qué nivel es mejor? Nosotros estamos usando el nivel alto, en algunos exámenes el medio, el bajo no lo utilizamos. Ok, dale. Pero eso depende, me imagino que de cada equipo y los protocolos que se utilizan. Hay que adoptar los protocolos, la verdad es que a la medida de cada centro, de lo que uno acostumbra a hacer y el equipo que uno tiene. Pero la verdad es que en la práctica nos hemos quedado con la potenciación alta y media. Sí, dale. Bueno, doctor Herreros, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más, pero estamos muy apurados en tiempo, entonces después contestamos por texto a todos ahí. Entonces, gracias por el tiempo, gracias por la excelente presentación.